Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar en sintonía con nuestras redes sociales. En nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de nuestro director general, Felipe Ávila, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva forma que estamos experimentando de hacer reuniones manteniendo la sana distancia que demanda la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Sin embargo, no queremos dejar pasar por alto, no quiso dejar pasar por alto el instituto la conmemoración importantísima del 50 aniversario luctuoso de uno de los hombres, yo me atrevería a decir, más extraños dentro de la narrativa mexicana, un hombre que cultivó la brevedad y en cuyo homenaje por estos 50 años de su fallecimiento hemos denominado Julio Torri, 50 años de la brevedad a la eternidad, porque es un autor que evidentemente ya está más allá del bien y del mal, y hoy justamente convocamos a una triada de escritores para conmemorarlo. Originalmente este evento se iba a llevar de manera presencial, como la mayoría de los eventos que se organizan, en la Capilla Alfonsina, y por lo tanto cabe aquí agradecer a Leticia Luna, coordinadora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, la buena disposición que tuvo para ayudarnos para que el evento se realizara en la Capilla Alfonsina, y al doctor García Diego, por supuesto, extendemos este agradecimiento, porque al final no se pudo hacer como lo habíamos planeado de manera presencial, pero aquí estamos para hablar del tema y no dejar pasar esta oportunidad de referirnos a la obra de Julio Torri, uno de los nombres que ya están grabados casi con letras de hierro en la literatura mexicana. Les decía que convidamos y aceptaron muy amablemente, y también se los agradecemos, a tres autores mexicanos, por supuesto, todos, dos de ellos coahuilenses, Vicente Alfonso y Armando Alanís. Por la referencia obvia, Julio Torri es coahuilense, fue coahuilense, y un tercer autor, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Chihuahua, no, el René Cisneros, que tiene en sus méritos el haber obtenido en 2015 el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, al que convoca el programa Tierra Adentro de la Secretaría de Cultura. Bien, yo voy a presentarlos brevemente y después en ese orden les pediría que nos comentaran lo que han preparado para charlar en esta ocasión sobre Julio Torri. Y les empezaré diciendo que Noel René Cisneros nació en Cuauhtémoc, Chihuahua, en 1984, es narrador y poeta, estudió historia en la Universidad Autónoma de Chihuahua y obtuvo en 2015, les decía, el premio de cuento breve Julio Torri. Noel René Cisneros ha sido además becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de jóvenes creadores y de la Fundación para las Letras Mexicanas en 2014-2015. En esta generación fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autor justamente del libro Gloria Mundi, que fue el que obtuvo el premio Julio Torri y que fue publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Nuestro segundo escritor invitado, quien le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde, es Armando Alanís. Armando Alanís Canales es uno de los minificcionistas más reconocidos en México. Nació en Saltillo, Coahuila, en 1956, estudió comunicación social en la Universidad de Anáhuac y posgrado en filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido director de la revista Eureka y coordinador de talleres de cuento y novela en Saltillo y Chilpancingo. Es colaborador de publicaciones como Biblioteca de México, Laberinto, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Jornada Semanal, Letras Libres, Sábado, Semanario, en fin. En 2001 obtuvo la beca para creadores con experiencia otorgada por el Instituto Coahuilense de Cultura. 2 cuentos de su primer libro fueron traducidos al rumano y publicados en la revista Convorbiri Literarie. Es autor, entre otros, de La Mirada de las Vacas, Narciso el Masoquista, Fosa Común y De Rojo Me Gustas Más. Gracias, Armando, por estar con nosotros. Y cierra esta tarde de reflexión en torno a Julio Torri y la obra del coahuilense, otro coahuilense, Vicente Alfonso.
Vicente Alfonso, quien nació en Torreón, Coahuila, en 1977, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México y autor de Huesos de San Lorenzo. Esta obra obtuvo el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz en 2015, fue publicada en español por Tusquets Editores y ha sido traducida al italiano, al alemán, al griego y al turco. Además, fue finalista del Premio Atenas a la mejor novela extranjera publicada en Grecia. En 2018, Vicente Alfonso obtuvo el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor por su libro Aquí se pudre todo. También es autor de Partitura para Mujer Muerta, que obtuvo el Premio Nacional de Novela Policíaca en 2008. En cuento ha publicado Contar las Noches, Premio Nacional de Cuento María Luisa Puga 2009, y ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, del Programa de Cooperación Internacional México-Estados Unidos y del Programa para Creadores con Trayectoria del Estado de Coahuila. Noel, Armando, Vicente, si les parece, iniciamos esta conversación, compartir con los demás sus visiones, sus experiencias, sus emociones en torno a la obra de Torri, en el orden en que los presentamos. Empezaríamos con Noel René Cisneros, continuaríamos con Armando Alanís Canales y terminaríamos con Vicente Alfonso. Si les parece, yo les cedo entonces la palabra a Noel René Cisneros desde Chihuahua. Está conectado con nosotros. Noel, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí conversando con ustedes, departiendo sobre la obra de este fabuloso escritor que es Julio Torri y que no ha sido reconocido en su labor como debería. Fue un escritor que escribió al lado de plumas formidables como Alfonso Reyes o Vasconcelos, y que empezó a escribir al mismo tiempo que López Velarde estaba publicando su obra, pero que a diferencia de ellos cultivó, no se conformó con un género, y quiero centrarme en este término, en lo que implica lo de conformarse, porque hace referencia justamente a la forma y al conflicto que Torri tenía hacia la forma. Torri cultivó en su escritura el ensayo, que es un género agénero, que es un género cuya forma admite todas las formas. Cultivó el cuento, pero no cualquier forma de cuento, sino el cuento breve que se ciñe más que nada al lenguaje y a la potencia del lenguaje para conseguir, antes que una forma, lo que buscan esos cuentos. Y en esta indecisión, no indecisión, sino más bien en esta búsqueda por una forma, esta no aceptación de las formas canónicas, fue que construyó su obra, que fue corta. En vida publicó 3 libros, pero de una huella absoluta, de una huella muy precisa y muy marcada para las generaciones que lo sucedieron, y que anticipaba escritores no solamente mexicanos, sino de otros ámbitos, y que coincidieron con él en esta búsqueda de nuevas formas, en esta inconformidad por las formas que el canon ya había establecido. Pienso, por ejemplo, en los escritores franceses de fin de siglo, de los que él abrevó, a través de quienes él tomó mucho de su búsqueda para construir su propia obra, para construir estas muestras, estos textos breves, concisos, pero con un lenguaje muy certero, muy adecuado, en el que la toma de la poesía, la precisión de la palabra, las
la forma en que es utilizada la palabra, tanto en su sentido literal como en su sentido musical, para construir estas historias, estos viñetas, estas reflexiones, ensayos que a veces no llevan más que un párrafo, 2 párrafos, y ya es todo el ensayo, pero tienen la potencia del ensayo. Coincide en esto con Borges, quien era 10 años menor que él, en esta búsqueda por prosas breves, por textos eh, que estén diciendo mucho en muy poco. Es en esta coincidencia también en el juego que hace con lo literario, con eh, las citas, pero sobre todo a mí me interesa el Torri que dejó escuela, cuya obra sigue perdurando y sigue repercutiendo hasta el día de hoy. No solamente en que hay un concurso nacional que lleva su nombre, que es dedicado al cuento breve, eh, que no pocos escritores ya con una carrera han sido galardonados con él. Pienso en Liliana Pedrosa, por ejemplo, sino en la forma en que sus propuestas literarias repercutió. Por ejemplo, en De Fusilamientos hay un texto que se llama La Feria, que es una cuartilla, es un cuento breve. No es propiamente un cuento, sino es este híbrido de formas en que eh, se da un cuento, pero no se da un cuento. Pero lo interesante con este texto, que se llama La Feria, es que está hecho a través de diálogos, diálogos de diversos personajes que solamente son el diálogo y a través de ese diálogo son 10 diálogos a lo más. Eh, Se da a conocer el mundo de esa feria y los diversos personajes que están ahí. Y ese texto fue publicado en 1940. Cuando lo leí, no dejé de pensar en una novela que se publicó 23 años después, que tiene el mismo título y que funciona de la misma manera. Está construida a través de los diálogos de los personajes que no necesariamente se responden unos a otros. Entonces, Arreola muy probablemente tomó la idea de este pequeño texto que no es más de una cuartilla de Torri para hacer una novela, que es la novela de Zapopan, y que es una novela maravillosa, pero que tiene, si no su híbrido, su semilla, por lo menos algo de la idea debió haber tomado Arreola para desarrollar ahí. Ese es el Torri que me interesa, el Torri que deja escuela, el Torri que impactó a alguien como Augusto Monterroso para crear sus microrelatos, que impactó en su coetáneo Armando Alanís, que nos acompaña, que también crea maravillosos textos, maravillosos microrelatos, en cómo nos ofrece un camino para aquellos escritores que no están de acuerdo con las formas, buscar nuevas formas y encontrar esas formas no en la prolijidad, no en dejarse ir, sino en lo breve. Buscar que a través de lo breve decir lo más posible. Ese es el Torri que me interesa, es el Torri que me llama. Releyendo su obra justo, me dio mucha risa encontrar en De Fusilamientos un texto que lleva el título de mi libro, Gloria Mundi, y que trata justamente no sobre los papas como mis cuentos, sino sobre un funcionario que en un ministerio de pronto se ve encumbrado porque renunciaron todos sus superiores y tiene que hacer todas las funciones que le corresponden al ministro, al subministro, etcétera. Y
meses después se lo vuelve a encontrar en una oficina debajo de unas escaleras. Y es este juego de subir y bajar, pero contado en apenas 2 cuartillas, y que me dio risa porque yo cuando escribí mi libro no había leído a Torri, he de confesarlo, pero esa coincidencia de lo humano, de cómo logra retratar lo humano apenas con unas cuantas eh, pinceladas. Pienso, por ejemplo, también en un texto que se llama, trata sobre las mujeres, y es una especie de bestiario en el cual califica a las mujeres como las mujeres elefantas y luego las describe en su función como elefantas, en las mujeres tarántulas, y cierra con las mujeres vaca, que son las mujeres casadas y que rehuyen las atenciones de cualquier eh, hombre que se les acerca. Y hay que hacer el paréntesis, es un texto que a nuestros ojos hoy suena bastante misógino, pero que en su tiempo era muy juguetón y hacía muchas propuestas. Y otra vez vuelvo a este Torri semilla, este Torri germinador, porque el estilo y la forma en que propone este texto recuerda mucho, hace pensar en lo que más tarde será en Arreola el bestiario, en esta, en esta forma de hacer de los animales metáforas humanas. Y ese es el Torri que me interesa, el Torri que es una semilla para los futuros escritores y que lo podemos seguir leyendo así, que no es una de las grandes luminarias de nuestras letras, a las que siempre hacemos referencia, no es Rulfo, no es Lagarro, no es Paz, pero sin embargo, pero es una figura modesta, pero que se vuelve una piedra de toque de nuestra literatura. Estas figuras que no son la luminaria del salón, pero que son indispensables para que el salón esté funcionando. Ese es el Torri que me interesa y es el Torri que me gusta. Un Torri modesto, pero que conoce perfectamente el idioma que utiliza y que no está conforme con las formas. Y de ahí que hace una propuesta para construir microrrelatos, cuentos breves, aforismos, ensayos breves. Creo, por mi parte, es todo. No sé qué opinan los demás. Te agradezco, Noel, te agradecemos muchísimo en todo lo que vale tu tiempo y tu reflexión sobre este Torri germen, como bien llamas. Y me quedo con la idea esta del propio Torri, ¿no? De si las formas que quieres para tu escritura no están, hay que inventarlas. Entonces, Así es. muchísimas gracias por tu participación esta tarde a distancia, como se tiene que hacer todo por estos tiempos. Y si te parece, vamos ahora a escuchar a nuestro querido Armando Lanís, a ver qué nos puede compartir también sobre esto de Julio Torri. Lo breve, si Torri 2 veces bueno. ¿Cuánta razón tenía Baltasar Gracián cuando escribió eso? Torri realmente, ya lo dijo Noel, y con toda razón, el maestro de la brevedad extrema. Y una cosa interesante, siendo él un erudito, como lo era, no solamente era un escritor sobresaliente, sino también un erudito, lo demuestra su libro sobre la literatura española, que es un compendio de sus clases y donde realmente habla de escritores a veces poco conocidos, no nada más de los del Siglo de Oro o los que siguieron después del 98, sino o los clásicos previos al Siglo de Oro, sino también de escritores españoles muy desconocidos y que él conocía a fondo. Había leído la obra, yo creo que completa, de cada uno de ellos.
Entonces, ese Torri era erudito, pero probablemente no sea, bueno, obviamente su erudición se cuela de una u otra manera en sus escritos, pero nunca de una manera que resulte pedante. Yo no me tocó tomar clases con Julio Torri. De hecho, cuando yo me enteré de la existencia de Julio Torri, ya había muerto. Pero sé por muchos testimonios que Torri era un escritor, como profesor era aburridísimo, cosa que sorprende mucho y no, la gente no aguantaba sus clases. Él empezaba a leer allí cosas que traía escritas sobre tal autor o tal corriente literaria, tediosas en un tono también monótono. De repente decía, aquí hay una palabra fea, nos vemos mañana. Se acababa la clase. Entonces, bueno, realmente poco podían sacar sus alumnos de lo mucho que sabía Julio Torri y que está mejor expresado en sus cuentos breves, que ahora los conocemos como minificciones o microrrelatos, porque Torri, a pesar de su erudición, nunca se enteró de que estaba inventando, cuando menos para México, un nuevo género literario, la minificción. El primer libro que es únicamente de minificciones publicado en México en 1917 se llama Ensayos y Poemas de Julio Torri. Nótese que en el título está la palabra ensayos, la palabra poemas, pero no la palabra minificción y microrrelato, porque esas palabras no se utilizaban en esa época. Hasta donde yo he podido rastrear, el primero que utilizó en México por escrito la palabra minificción fue don Edmundo Valadez en su revista El Cuento, en un artículo que se llamó Ronda por el Cuento Brevísimo. Pero bueno, ese género ya lo había estrenado en México Julio Torri en 1917. Y bueno, son textos, los de Torri, que se acercan, ahora los conocemos como minificciones, pero realmente se rozan, en el caso de Torri, con otras modalidades de la brevedad extrema, como el aforismo, el poema en prosa, el epigrama o la greguería al estilo Gómez de la Serna, aunque esa no la practicaba tanto Julio Torri. En el manejo del lenguaje, yo creo que está a la altura de su gran amigo Alfonso Reyes. Lo que pasa es que Alfonso Reyes escribió como 30 tomos o no sé cuántos, su obra completa, ¿verdad? Textos extensísimos. Bueno, aparte, sin embargo, si nos ponemos a leer al maestro Alfonso Reyes, nos damos cuenta de que a lo mejor el mejor Reyes está en sus brevedades, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos ensayos literarios, se llamó así algún libro suyo, con ensayos muy breves, de 2, 3 páginas, donde hablaba de la gitanjáfora y de otros temas que atañen a los escritores y en particular a los poetas. Bueno, pues Torri practicó la brevedad, a pesar de que tuvo 81 años de vida, o sea, tiempo no le faltó para escribir otras cosas. Y yo creo que Torri, entre más breve, era mejor. Cuando leo textos un poquito largos de Julio Torri, me gustan menos que cuando leo textos que no rebasan la media página del libro. Creo que toda la poética de Torri la definió él mismo en un aforismo que les voy a leer de Torri, que apareció en esta revista. Es una verdadera joya que tengo en mi biblioteca. Se publicó este ejemplar de la universidad, de la revista de la Universidad de México, Nacional Autónoma de México. Se publicó en 1989, cuando se cumplían justamente 100 años del natalicio de Julio Torri. Ahora se cumplen 50 años de su muerte. Bueno, aquí vienen testimonios y artículos sobre Torri, todo el número está dedicado a él, pero también vienen algunos textos sueltos de él, como este que les voy a leer y que
lo que sería su poética. Aquí está. El horror por las explicaciones y amplificaciones me parece la más preciosa de las virtudes literarias. Ahí que nos está diciendo pues que él prefería decir mucho con muy pocas palabras. Eso es justamente lo que nos está comentando el maestro Torri. Les voy a platicar algo personal. Yo pues soy, como ustedes saben, paisano de Torri, a mucha honra, de Saltillo también, pero no conocí en mis primeros años como lector a Julio Torri porque no hubo quien me lo presentara. En ese tiempo, cuando yo era niño, cuando era adolescente, incluso cuando en los primeros años de mi edad, ya como adulto, en Saltillo nadie hablaba de Torri. Sí lo conocían 2 o 3 personas especialmente interesadas en la literatura, pero el resto de la sociedad no estaba enterada de que ahí había nacido Julio Torri. Una vez estaba, el gran ídolo de Saltillo era Manuel Acuña, ¿verdad? El bardo suicida. Bueno, estaba yo en España muchos años después, ¿verdad? Ya tenía yo 25, 26 años. Estaba en España y ahí me hice una gran amistad. Bueno, mi esposa y yo hicimos una gran amistad con Alberto Madero, un escritor que no escribe, por cierto, pero sí ha escrito algunas cosas de Torreón, y que también es realmente así como, bueno, quizá no tanto como Torri, pero también es, se puede decir que un erudito. Entonces, platicando con Alberto Madero, me decía él, oye Armando, Julio Torri, que es de Saltillo, y le dije, oye, y que es mucho mejor que Manuel Acuña, me decía Alberto Madero. Yo ahí tengo mis reservas, respeto a los 2 escritores, son muy diferentes y no tiene ningún caso compararlos. Pero bueno, eso era lo que me decía Alberto Madero, y yo decía, bueno, pues ¿quién es ese Julio Torri? Él se sabía de memoria uno de esos cuentos breves, La humildad premiada, y que me pareció desde luego fantástico. Dije, no, pues en cuanto llegue a Saltillo voy a buscar libros de Julio Torri, porque aquí en Madrid va a ser difícil que los encuentre. Cuando llegué a Saltillo, inmediatamente encontré, empezaba la colección de lecturas mexicanas, y ahí pude no comprar, sino que con un vale conseguí este libro. ¿Por qué con un vale? Porque yo publicaba en ese tiempo en una revista local que nos pagaban con un vale por 10 pesos, válidos en la librería Zaragoza de Saltillo. Y estos libros inicialmente estaban en ese momento en 3 pesos cada uno. Yo me compraba 3 libros de lecturas mexicanas por ese vale y me sentía muy bien pagado, ¿verdad? Decía, caray, qué bien me están pagando en esa revista. Bueno, leí desde luego de Fusilamientos completo y lo he seguido leyendo a lo largo de mi vida. Y realmente decir que me ha influido sería decir poco. Torri para mí es realmente el maestro. No es el único, desde luego, ¿verdad? También en la minificción, en el cuento breve, pues hay otros maestros a los que quiero mucho, como Arriola, al que me tocó conocer, y desde luego Augusto Monterroso y otros tantos. Pero por Torri sí tengo un cariño especial. Hace poco, pues como saben ustedes, el Fondo de Cultura Económica publicó la obra completa de Julio Torri, que en realidad no es la obra completa, porque aquí falta, bueno, además de que a lo mejor falta por ahí un que otro texto breve que no reunió el compilador, está también el de la literatura española, que también se lo recomiendo mucho a los que nos estén viendo, que los que estén viendo este programa de homenaje a Julio Torri, porque realmente, híjole, aquí es verdadera sabiduría. Sus clases serían muy aburridas, no lo dudo, pero este libro no tiene nada de aburrido, es extraordinario. Bueno, pues rápidamente me hice fan de Torri y hasta la fecha, un día que iba yo caminando hace no muchos años, por aquí en la Ciudad de México,
iba yo caminando por el Centro Cultural Universitario de la UNAM. De repente veo una pequeña librería y la librería se llamaba Julio Torre, me dio un gusto enorme. Hace poco fui otra vez y se sigue llamando así la librería, Julio Torre. Porque Julio Torre fue profesor de la UNAM por muchos años, como también de la Escuela Nacional Preparatoria. Él nace en Saltillo, vive también en Torreón, ya nos platicará Vicente sobre ello. Y se viene a la Ciudad de México cuando todavía no tenía 20 años, tenía como 19 años aproximadamente. Y recuerdo que en algunas de sus confesiones, creo que en la entrevista que le hace Manuel Carballo en Protagonistas de la Literatura Mexicana, y que es probablemente, bueno, la única entrevista que yo conozco a Julio Torre, le habrán hecho alguna otra, pero no la conozco, porque en ese tiempo no se acostumbraba tanto a entrevistar a los escritores como ahora. Entonces se va Torre a la Ciudad de México, pero él dice que cuando en los últimos años de su estancia en Saltillo y en Torreón, él leía 250 páginas diarias. Eso le confiesa a Emanuel Carballo. Eso quiere decir que leía un libro por día o cada 2 días, ¿verdad? Por eso llegó a tener esa erudición tremenda. Sin embargo, el compilador de su obra y el principal estudioso de la obra de Torre, que es Sergi Zaitsev, perdonen mi mala pronunciación, pero el apellido es realmente impronunciable, Zaitsev, pero bueno, yo prefiero decirle Sergi porque, bueno, ya falleció, pero me tocó conocerlo. Lo conocí en la Feria del Libro de Saltillo y nos hicimos amigos. Sergi, desgraciadamente en ese tiempo él estaba ya muy grande, bueno, no era tan grande, pero no estaba bien de salud y estaba perdiendo la visión, se estaba quedando prácticamente ciego, pero una vez que, por cierto, yo estaba dando un pequeño taller de minificciones en la feria y creo que el taller se llamaba justamente Julio Torre, si mal no recuerdo, y Sergi quiso ir a una de las sesiones del taller. Incluso me pidió permiso, ¿no? Le dije, por supuesto, encantado, un honor, pásale al taller. Bueno, ya que termina el taller, me dice, mira Armando, que por cierto era muy entusiasta porque la gente que estaba ahí, que querían escribir minificciones, eran muy entusiastas, escribían mucho, leían sus textos, se comentaban unos a otros. Ya que termina la sesión, me dice Sergio, ¿sabes qué, Armando? Porque él vivía en Canadá. Ese taller literario tuyo y los talleres literarios que se dan en Canadá no se parecen absolutamente en nada. Es que allá como que son muy serios, ¿verdad? Nosotros no somos tan solemnes, tal vez. Bueno, los canadienses así son, ¿no? No expresan de una manera tan abierta sus emociones como lo hacemos los mexicanos, y lo cual nos trae a veces algunos problemas. El mismo Sergi, una vez que me llamó de su hotel en la Ciudad de México, una vez que vino a la Ciudad de México, nos vimos en el café, me regaló este libro, se llama Brevedades de Julio Torre, preparado por él. Así muy rápidamente les leo algo que escribe Sergi sobre Julio Torre. Los textos que propone Torre, densos y abiertos, exigen la participación activa del lector, a quien le toca, igual que al autor, dar saltos audaces, desaparecidos ya los puentes habituales, los soportes de la lógica. Por lo visto, el autor cuenta con un lector que ha leído y sabe leer. Sin duda, su arte se dirige a minorías capaces de cooperar con el autor en el proceso de interpretar cada palabra de esas miniaturas compactas que requieren más de una lectura. En efecto, así son los textos de Julio Torre, y como ya lo comentaba Noel, René, y efectivamente hay una mezcla de géneros. De pronto no sabemos si lo que estamos leyendo es un ensayo cuando habla de por ejemplo, de los entierros, ¿verdad? No le llama de entierro, ¿cómo le llama? A ver si alguien se acuerda. Los funerales. De funerales, efectivamente, Vicente, gracias. Cuando habla de los funerales lo hace aparentemente de una manera ensayística,
pero en realidad se está burlando de todo lo que gira en torno a un funeral, de cómo la gente está platicando, cuenta chistes. En cierto momento dice Torri, lo menos importante es el pobre hombre que va en el ataúd. Ahora que ya se suelen incinerar los cadáveres, habría que corregir un poquito ese texto de Torri. Lo menos importante es el pobre hombre que va en la urna. Pero bueno, ese texto parece un ensayo y es realmente un cuento, pero también es un poema por el manejo del lenguaje. Constantemente vemos en los textos de Torri hallazgos verbales, una manera muy original de adjetivar, que le dan una riqueza única realmente a todos sus escritos. Por ejemplo, él era ciclista y dice del ciclismo, en otro ensayo sobre el ciclismo, dice, el ciclista es un aprendiz de suicida, que me gusta mucho, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, sí, si te quieres lanzar como ciclista, híjole, a ver si no te atropellan. Bueno, Torri, y aquí cuento la anécdota, ya que viene al cuento. Torri solía ir a dar sus clases a la universidad en bicicleta e iban guiando alumnas conforme se iba acercando a la facultad. Tenía esa costumbre, Torri. En ese tiempo no había nada del acoso sexual, o cuando menos no era fácil que una mujer fuera a denunciar a alguien que le había dado una nalgada. Entonces, pues nadie lo denunció. Además, Torri lo hacía de manera juguetona realmente, ¿no? Se sabe, otra de sus raras costumbres es que le gustaba pasear por el centro histórico de la Ciudad de México, lo que no tiene nada de raro, pero lo que sí es raro es que se detenía en los aparadores de ropa femenina y se extasiaba viendo brasieres, calzones. Eso le divertía, le entretenía y probablemente le excitaba a Julio Torri. Es célebre su colección de libros eróticos franceses, que por cierto desaparecieron misteriosamente de su biblioteca. La biblioteca de Julio Torri, que comenta Sergi, que también la conoció, no era muy extensa, sí, pero sí muy selecta. La compró el estado de Tabasco, ¿verdad? Debió haberla comprado el estado de Coahuila, pero por esas cosas que ocurren en la vida, se fue hasta Tabasco, la biblioteca de Julio Torri. Y fue Edmundo Valadez, esto me lo platicó don Edmundo, a ver aquella biblioteca y claro que ya no encontró los libros eróticos franceses, habían sido sustraídos. Esa biblioteca estaba muy cerca de un río, me platican, y sufría de humedad. Entonces había inclusive murciélagos dentro de la biblioteca, como ven ustedes. Los libros, por supuesto, se fueron deteriorando rápidamente. No sé en qué condiciones estén actualmente. Es una lástima porque sería ideal contar con esa biblioteca pues, que estuviera bien conservada, ¿no? Invaluable, sin ninguna duda, aunque no estén esos libros eróticos franceses. Tampoco estaba, dice Sergi, cuando fue un libro que supuestamente o míticamente estaba forrado con piel de mujer y que pertenecía a Julio Torri. Ese libro tampoco se encontraba ya en la biblioteca. Alguien lo sustrajo. Bueno, ya centrándonos ya por último, porque no sé ni cuántos minutos llevo, no he ido contando, pero igual que ya le voy a pasar en un ratito más la voz el micrófono a Vicente y luego a lo mejor puede haber un pequeña charla entre nosotros. Ya nomás para terminar, pues yo creo que lo que diga sale sobrando. Mejor les leo un texto muy breve de Julio Torri, porque qué mejor homenaje que leerlo. Qué bueno que lo abrí por pura casualidad en la página 245, porque aquí está la primera minificción, se llama Werther, que publicó Torri en su vida. Y la publicó en una revista de Saltillo el 1 de febrero de 1905. Esa minificción se llama Werther, como el personaje de Goethe,
Y la revista donde la publicó se llamaba originalmente La Revista. No le pensaron mucho para el nombre. Pero no quiero leer ese texto porque la verdad es que no es tan bueno, aunque fue el primero que publicó Torri, pero no es de sus mejores textos. Aquí está de funerales, pero ya bueno, yo creo que no sería mal. No está mal terminar con funerales, ya que lo citamos hace ratito. Vamos a leerlo completo, no llega ni a la media página. Yo sostengo, yo que también escribo minificciones, aunque visto mucho de tener ni la erudición ni el talento de Torri, pero considero que una minificción no debe rebasar la página, pero idealmente es que no rebase ni siquiera la media página. Si es de unas cuantas líneas, mejor. Así ocurre con De Funerales. Hoy asistí al entierro de un amigo mío. Me divertí poco, pues el panegirista estuvo muy torpe. Hasta parecía emocionado. Es inquietante el rumbo que lleva la oratoria fúnebre. En nuestros días se adereza un panegírico con lugares comunes sobre la muerte y cosa increíble y absurda, con alabanzas para el difunto. El orador es casi siempre el mejor amigo del muerto, es decir, un sujeto compungido y tembloroso que nos mueve a risa con sus expresiones sinceras y sus afectos incomprensibles. Lo menos importante en un funeral es el pobre hombre que va en el ataúd. Y mientras las gentes no acepten estas ideas, continuaremos yendo a los entierros con tan pocas probabilidades de divertirnos como a un teatro. Bueno, ahí está mi primera intervención. Pues muchas gracias, Armando. Te agradecemos que nos hayas compartido todas estas lecturas, no solo de Torri, sino de las anécdotas que están alrededor de un personaje como este. Y por supuesto, Vicente Alfonso, pues vamos contigo, te escuchamos, a ver qué nos compartes esta tarde de julio. Bien, hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la oportunidad de recordar a un paisano, a don Julio Torri, agradecer la invitación a la maestra Sofía Arias, a Luis Aguilar y al equipo del INERM. También estoy muy contento de compartir esta mesa con Noel y con Armando. Encantado escuchándolos. Son aproximaciones muy interesantes. Estaba yo incluso tomando notas y coincido en varios puntos con ellos y con quien se aproxima a la obra de Torri, ¿no? Nos decía, Noel, destaqué, bueno, de las ideas que nos ha regalado, el conflicto de Torri con la forma, ¿no? Hablas del conflicto de Torri con la forma y de esta especie de viñetas que él acuña, que tienen brevedad, pero tienen al mismo tiempo la potencia del ensayo. Me encantó una frase que dijo Noel, que dice, me interesa el Torri que dejó escuela, porque literalmente la dejó, ¿no? Si bien es un autor de una obra muy breve, muy concisa, también es cierto que es justo un formador de escritores y digamos, un acuñador de obras ajenas, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Ya lo adelantaste tú un poco, Noel, también nos habló Armando de eso, ¿no? Armando, por ejemplo, también comentaba lo de la erudición, que no era ostentosa, ¿no? Que eso es algo que dicta cátedra para todos los que ejercemos este oficio, ¿no? De pronto se nos queman las manos por presumir al autor raro que encontramos en un viaje y Torri tenía el buen gusto de asimilar de las lecturas, pero no estarlas presumiendo, ¿no? Es ni más ni menos que pues esta sobriedad, y eso lo encabalgaría con este último texto que nos compartía Armando, que es precisamente de funerales, porque muchos de los textos de don Julio pueden ser leídos en clave. Ahí puede estar hablando, como en el caso de fusilamientos, puede estar hablando de un oficio como el de sepulturero o como el de verdugo, a la hora de fusilar a alguien, pero también podemos leerlos como desde dónde debe asumirse el oficio de escritor, ¿no? Cualquier oficio, pues, son poéticas del oficio. Carlos Monsiváis decía sobre Julio Torri que él tenía la ética de la estética,
¿no? Y cuando Armando nos lee de fusilamientos y nos damos cuenta de que esta voz narrativa de Julio Torri, que no es precisamente Julio Torri, pero se le acerca, y que dice, mientras la gente no entienda que lo menos importante de un funeral es el pobre hombre que está dentro de la caja, nos está hablando de un privilegio de la forma sobre el fondo. Dice, hay que cuidar todo lo que está alrededor, hay que cuidar la técnica, y entonces es como nos está dando, digamos, nos está tirando línea, por decirlo de alguna manera, para leer el resto de su obra. Pensemos en un autor que deja pasar más de 20 años entre un libro y otro, que a lo largo de su vida productiva como autor publica solo 3 libros y que publica entre el primero, que es Ensayos y Poemas, y que nos recordaba Armando, que es de 1917, pasan 23 años hasta que publica De Fusilamientos, el segundo de sus libros. Y luego pasan otros 24 años hasta que publica en el 64 una compilación que se llama 3 libros y que reúne estos 3 libros, ¿no? Estamos ahí, y que además son libros cortitos, ¿no? No es, porque podemos pensar de inmediato en Fernando del Paso, ¿no? Que deja pasar 10 años entre una novela y otra, pero son novelas de 600, 700, 900 páginas. No, el caso de Torri es al revés. Es un poco como los antiguos alquimistas que tenían que remover y remover las aleaciones hasta que, a punto de estarle moviendo en una noche de luna llena y con un gato negro a un lado, lograban transmutar esa sustancia vulgar en un pequeñísimo, en una perlita o en una pepita de un elemento desconocido. Algo así hacía Torri, ¿no? Le daba vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Hasta que él consideraba que estaban listos. En esta línea, digamos, podemos encontrar un montón de textos en donde la forma, esta obsesión por la forma, que bien enseñaba Noel, está presente. El Descubridor, por ejemplo, en donde precisamente Torri compara el oficio de escritor con el oficio de minero, y yo siempre lo he tenido muy presente porque yo vengo de una familia de mineros, de Chihuahua. Bueno, aquí atrás pueden ver la lamparita de carburo que tengo, que es con la que bajaba a la mina con mi abuelo. Y entonces, cuando empecé a sentir la inquietud de ser escritor y que me encontré un autor que comparaba directamente ambos oficios, bueno, me resultaba muy difícil olvidarme de ese texto, ¿no? Pero también están el ensayo corto, de la noble esterilidad de los ingenios, la humildad premiada, que no me acuerdo si lo mencionaba Armando o Noel, y otro de sus textos que es probablemente el más antologado, que se llama Asirse, ¿no? Y que termina con una frase que no citaré de memoria, pero que la voy a citar mal, como dice el piporro, dispensen lo mal trovado, pero es, yo iba dispuesto a perderme, pero las sirenas no cantaron para mí, ¿no? Ahí vemos la voz de un autor, de un escritor que no escribe, para usar una frase que empleaba hace unos minutos Armando. Es un escritor que no escribe. ¿A qué nos referimos con un escritor que no escribe? A un lector acucioso, cuidadoso, y a alguien que está continuamente maquinando, ideando formas literarias para aproximarse a la realidad, ¿no? Ese era don Julio Torri, ¿no? Pensemos en otro de los relatos, un relato que se llama Era un país pobre. Es un cuentito estupendo en donde un país que era muy pobre de pronto descubre la posibilidad de comercializar los libros de los autores que viven allí, ¿no? Y entonces hay un boom literario, los libros se venden como pan caliente, y empiezan incluso a cotizar en la bolsa, ¿no? De un país que tenía carencias económicas, de pronto se convierte en una potencia en donde las alacenas están llenas. Tengo un par de frases aquí destacadas, ¿no? Dice, después de los dioses los dioses eran los autores mayores, que eran como quien dice
las grandes potencias, las grandes vetas de la economía nacional. Dice, pero después de esos dioses venía la innumerable caterva de los que escriben alguna vez, de los literatos sin letras, de los poetas que cuentan más como lectores. Casi se estaba definiendo el mismo, ¿no? Entonces, tenemos ya también, ya mencionamos, de funerales y de fusilamientos. Si cambiamos la palabra fusilamientos, el sustantivo fusilamientos por cuentos, el relato tiene una lectura muy, muy interesante, ¿no? En donde dice, bueno, hay que dominar la técnica, hay que procurar que todo lo que rodea el acto de un fusilamiento sea propicio para ello. Y entonces tenemos casi la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, ¿no? Resumida en un par de párrafos, no en las 15 cuartillas que le tomó a Poe. En las nuevas aproximaciones, miren, yo tengo una hijita de 5 años, el sábado pasado vimos Maléfica, y un siglo antes de que se estrenara Maléfica, que es una historia recontada a través de la perspectiva del que antes se consideraba el malo, un siglo antes de esta película que significó un parteaguas para muchos, ya Torres releía las historias de príncipes y dragones en un relatito que se llama El héroe. El héroe habla de la triste maquinaria de la gloria. Muy rápidamente rescata a la princesa, se casa con ella y aquello se convierte en un matrimonio abrumador, tedioso, y cierra el personaje diciendo, cuánto envidio la sepultura olvidada de los héroes sin nombre. Entonces tenemos ahí esta modestia, muy bien construida de parte de Torri, en donde él no busca un lugar en la gloria de las letras ni nacionales ni mundiales. Es un hombre que todo el tiempo está luchando con este oficio que no puede ejercer del todo y que le llevaba muchísimo tiempo poder sacar un texto que lo dejara satisfecho, ¿no? Por ejemplo, en un texto que se llama Los unicornios, dice, los modernos de nada respetable disponemos, es decir, no tenemos nada respetable fuera de nuestro silencio. Hay como una polaridad invertida en esta forma de asumir la tarea. Ahora, habría que ver hasta dónde era intencional y hasta dónde se trataba de lo que desde finales del siglo pasado conocemos como bloqueo de escritor o bloqueo creativo, ¿no? Hay una serie de autores que son autores grandísimos, pero que también están marcados por el silencio. Mencionaba Noel a Rulfo, ¿no? Rulfo hizo 2 obras maestras, ¿no? Pedro Páramo, El llano en llamas, hizo también El gallo de oro y otras cosas, pero esencialmente lo recordamos por esas 2 obras maestras y después se quedó callado, ¿no? Hay quien dice, como el maestro Felipe Garrido, que siguió escribiendo pero no publicando. En todo caso, seguía optando por el silencio. A lo mejor no le gustaba lo que escribía, ¿no? Han salido por ahí algunos fragmentos inéditos. Hay una novela perdida que nunca nadie encontró de Rulfo. Y junto a Rulfo hay otro personaje del que ya hablamos, que es Juan José Arreola. Fíjense cómo empieza a conectar todo, ¿no? Si alguien reconoció a Arreola como uno de sus maestros, fue precisamente a Julio Torri. Y Arreola tenía también esta obsesión del bloqueo creativo. Arreola empezó a mediados de los 60s a escribir la que él pensaba que sería su obra maestra, que se llama Memoria y Olvido, y nunca la terminó. La terminó un poco a empujones por insistencia de Fernando del Paso, que llegó a su casa con grabadora en mano y le dijo, vamos a grabar, y grabaron durante más de 100 horas entrevistas de lo que él quería decir en el libro, y el que armó el libro al final fue don Fernando del Paso. Algo parecido pasaba con Julio Torri. Si Arreola tenía a Rulfo a un lado para acicatearse, para hacer
estos juegos boxísticos literarios, de la misma manera operaban Torri y Alfonso Reyes, desde muy jovencitos. Ya Armando había comentado, ¿no? Torri vivió en Saltillo y también vivió en Torreón hacia los 19, 20 años, y iba y venía en la Ciudad de México, estudiaba Derecho y luego en vacaciones se iba a Torreón. Al respecto, estuve leyendo justo hace unos días, aquí en el libro que ya mostraba Armando, la correspondencia de aquella época y de años subsecuentes entre Alfonso Reyes y Julio Torri. Es una correspondencia muy emocionante por las cosas que se dicen, sobre todo porque estamos asistiendo a dos chamacos que no han cumplido 20 años y que ya están muy involucrados con la vida literaria, ¿no? Le escribe Torri a Reyes, fíjense. Torri está en Torreón, Reyes en la Ciudad de México. Dice, la literatura mexicana sigue bien de promesas, muchos pujos, muchos sudores y ni una línea. Tus amigos seguimos muy inteligentes, muy diletantes, muy estériles. Yo soy el más estéril de todos, a pesar de que cada día que amanece me nacen fuertes ganas de tomar la posta y ser un gran, ¿no? Entonces, ya desde muy chavo lo vemos luchar. No recuerdo si es a esa o a otra de las cartas, Reyes le responde, le dice, escriba, usted es un escritor, usted es un hombre de letras, ¿no? Estamos en 1910, ¿no? La correspondencia también se centra en que Torri quiere conseguir un trabajo bien pagado, porque hasta entonces parece que trabajaba en un despacho como de ayudante, ganaba 30 pesos, y le dice a Reyes, que seguramente tenía mucho más conexiones políticas, le dice, ayúdame a conseguir otro trabajo, ¿no? Gano 30 pesos, y Reyes le dice, uy, para vivir tú solo, porque dice, bueno, mi papá me regaña porque yo quiero ser escritor. Dice que si quiero ser escritor, pues me pagué yo mis gastos de lo que escribo. Entonces dice, como ahorita no vale gran cosa lo que escribo, lo que quisiera es trabajar en otro despacho, ganar más dinero y en mi tiempo libre dedicarme a escribir. Dice, textualmente dice, quiero comprar mi libertad espiritual al precio de mi esclavitud material, ¿no? Pero la respuesta de Reyes es, mire, yo necesito un amigo que quiera estudiar conmigo. Se queja de varios amigos comunes, y eso que los amigos comunes no eran nada despreciables, ¿no? Alfonso Caso, José Vasconcelos. Dice, yo necesito un amigo que quiera estudiar conmigo y quiero que sea usted, le contesta Reyes, ¿no? En 1910, en abril de 1910. Y ahí se la llevan, ¿no? Se escriben uno y otro. Años después, cuando Reyes está en París, fíjense, hay cosas que ahora se leen de otra manera, ¿no? Reyes le describe el metro de París a Torri y le dice que es una orgía de luz y velocidad, y ahora lo vemos como algo, bueno, casi tierno, ¿no? Aquí tengo la cita exacta, dice, Reyes le escribe a Torri en 1913 y le describe el metro como una orgía de ruido, luz y velocidad, ¿no? Entonces, después, cuando ya es un funcionario, no me acuerdo si era cuando trabajaba con Vasconcelos, pero en una de las cartas, Torri también le hace confesiones muy personales y que tienen que ver con esta lectura del personaje que nos contaba Armando, ¿no? La relación siempre difícil de Torri con las mujeres, con la figura de la mujer, y que está implícita en su literatura y que, bueno, nos perfila personajes de la época, ¿no? Hoy sería muy complicado leerlo sin levantar las cejas, pero fíjense lo que hace, o sea, él se conocía cómo era, porque le escribe a Reyes y le dice, ¿sabe qué? En el piso donde trabajo pedí por favor que cambiaran de piso a todas las secretarias, porque llego
y de inmediato empiezo a conquistarlas y me voy encima de ellas, ¿no? Entonces, digamos que Torri es un personaje a la luz de todo esto que leemos, que conocía sus impulsos y que toda la vida luchó contra ellos, ¿no? Igual me quedaría, como comentaron Noel y Armando, con el Torri ágil, con el Torri poco solemne, que de hecho era enemigo de la solemnidad a ultranza, ¿no? Y el Torri que abogaba por no agotar un texto, no ser redundante, si bien algunos de los textos que leemos pueden sonar para la época un poquito pasados de conclusiones, si pensamos que estamos leyendo textos de inicios del siglo XX, bueno, es un autor que sin duda, como bien han señalado, se adelantó a la época y que empezó a tomar el oficio de escritor precisamente como un oficio del que se podía vivir. Él, Reyes, Vasconcelos, soñaban con hacer grandes colecciones, formar un México de lectores, y así nada más para dar 3 ejemplos brevísimos de lo que es el legado de Torri, el legado de Reyes. Bueno, en otra de las cartas, por ejemplo, le adelanta, ¿no? Creo que es en 1914, le dice Torri a Reyes: yo creo que en 1974 se van a publicar sus obras completas en 40 tomos. No le atinó del todo, son 26 tomos, pero casi, ¿no? En ese momento parecía una gracejada y ahorita pues todos tenemos muchos libros de don Alfonso. Entonces, bueno, vuelvo a la idea esta. ¿Qué es lo que nos quedó de este grupo, de estos personajes que se dedicaban como a pelotear ideas, a intercambiar libros, a tallerear sus textos entre sí? Nos quedaron instituciones como, por ejemplo, muchos años después vendría el Fondo de Cultura Económica, ¿no? O muchos años después vendrían personajes precisamente como Juan José Arreola, como Juan Rulfo, ¿no? Y como a través de Fernando Benítez y esta cultura de los talleres llegarían también personajes como Carlos Fuentes, ¿no? Fíjense cómo, o sea, toma casi medio siglo de trabajos y esfuerzos profesionalizar la labor del escritor, pero si nosotros como practicantes actuales del oficio gozamos de ciertas condiciones en donde se reconoce que ser escritor puede ser un oficio, se lo debemos en gran medida a personajes como ellos y especialmente a Julio Torri. Te agradezco mucho, Vicente, Alfonso, que hayas... Mi comentario era para abonar lo que había dicho Vicente sobre este escritor precursor que es un escritor, esta rara avis, en el sentido de que mucho de lo que estamos señalando es lo que se va a considerar como obras disruptivas, las propuestas posmodernas hacia finales del siglo XX. Y Torri lo estaba haciendo 60, 70 años antes. O sea, no conformarse con las formas. Pienso en autores como Italo Calvino, Mirolad Pavich, que no aceptan las formas y buscan nuevas formas, y las propuestas en el que la idea de autor se va desmantelando, y cómo la idea de autor, siguiendo con lo que decía Vicente Alfonso, era una preocupación constante a lo largo de su obra. Muchos de los textos pueden ser leídos a través de, como bien señaló Vicente Alfonso, a través de esta reflexión de qué es un escritor, qué es un autor, qué es el arte y el oficio. Y cómo Torri se decide antes que por la construcción de una gran obra, por la filigrana de una obra preciosa, por construir una joya que se puede resumir en un tomo de 600 cuartillas, como es el libro que editó el Fondo de Cultura Económica,
pero o sea, que palidece frente a la obra de su amigo Reyes, pero que en esa obra ya está mucho. Claro, palidece en cantidad, digamos, ¿no? Sí. Pero de alguna manera en la calidad de los textos que dejó Torri. Hace rato solo le agradecía a Vicente Alfonso lo que nos había compartido y me interesa destacar de esta parte de Vicente lo que decía, cómo el proceso de toda esta gente trabajando por la definición o por la construcción social, digamos, de un escritor, terminó en instituciones, a final de cuentas, en la creación de importantes instituciones. Torri, como sabemos, nació en Saltillo, en Coahuila, el 27 de junio de 1889 y muere en la Ciudad de México justo el 11 de mayo de 1970. Pero hay que decir también, por ejemplo, que él, junto con Reyes, con Enrique Sureña, funda el Ateneo de la Juventud Mexicana y después él iba a ser el creador, el fundador de la Dirección de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública. Ahí está justo lo que decía Vicente, de cómo estos intereses desde la literatura y por la literatura devinieron en importantes instituciones públicas que hoy seguimos disfrutando y aprovechando. Supongo que ese antecedente de bibliotecas de la SEP pues vendría a ser hoy la DGB, la Dirección General de Bibliotecas, de alguna manera. Por cierto, Martín Luis Guzmán, que también formaba parte del Ateneo de la Juventud, decía que el alma de la conversación era Julio Torri. O sea, era un gran conversador. Yo creo que ya fuera de las aulas, donde resultaba un aburrido profesor, se relajaba con sus amigos, que como bien señaló Vicente, pues no era cualquier amigo, era nada menos que José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Martínez, ¿cómo se llamaba? Ureña, Enrique Sureña, y otros, Alfonso Caso, bueno, gente de primer nivel. Y bueno, escribieron probablemente mucho más que Torri, pero no mejor que Torri. Torri estaba al parejo con ellos. Nada más que escribió esas quintaesencias, ¿verdad? Esos comprimidos literarios tan como a Circe, que citó Vicente, maravilloso, que por cierto mucha gente, a partir de a Circe, podemos decir que Julio Torri es el culpable de que se escriban tantas minificciones en torno al personaje de la sirena. Eso se le debe a Torri, o hay que acusarlo a él, ¿verdad? Sí, bueno, también sobre justo con la aproximación a esos temas, partiendo de lo de Circe y recordando el texto de El héroe que mencionaba Vicente Alfonso, viene una cuestión sobre la aproximación de los temas, que es una aportación de Torri, que es renovar las ideas manidas de siglos, él las retoma y las refuerza y les da un nuevo aire, como se hace, se generaliza en la literatura mundial en los últimos décadas del siglo XX. Torri lo hace en 1917, en 1940. Por ejemplo, este texto de fusilamientos es algo que se hace en la cultura popular actual. En la película Maléfica que comentó Vicente Alfonso, pero también, por ejemplo, en la saga de Shrek, donde se invierten estos roles tradicionales del cuento, de los cuentos populares, donde se les da un nuevo aire y retoman, si no el papel que tenían, un nuevo papel. Así es, incluso en líneas muy breves que a veces no llegaban a ser, que eran como pedacería, ni siquiera les ponía título Julio Torri, como cuando habla de otras elucubraciones, ¿verdad? O elucubraciones de medianoche, y que son pequeños aforismos, pequeñas narraciones de 2 líneas, de 4 líneas. Recuerdo una, no puedo citarla de memoria, donde habla que pues en cierto momento tuvo como novia a una mujer muy religiosa. Y dice Torri, a la hora en que las mujeres desatinan, ella me decía, eres tan lindo como Pío IX.
Imagínate que una mujer te diga eso. Pero bueno, era muy ingenioso Torri, y yo nada más para terminar mi intervención, bueno, no sé si vamos a seguir platicando, quisiera contar una anécdota de cuando ya era muy viejito Torri y le tocó participar en la campaña acompañar a la campaña presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, en aquel tiempo las carreteras eran terribles, llenas de baches, los camiones eran malísimos, y ahí va Torri en uno de los camiones de la comitiva por pueblos, por ciudades, llega a Saltillo, se baja todo ajetreado, Torri, fastidiado, se le acerca un periodista y le dice, oiga, don Julio, es la primera campaña presidencial en la que usted participa. No, señor, es la última. Por cierto, armando un poco el rompecabezas que puso sobre la mesa Armando, ahorita recordaba, tú te referías a estas obras eróticas, los libros eróticos franceses. Mi esposa, que tú conoces, Armando, la escritora Iliana Olmedo, ganó hace un tiempo el premio nacional de cuento Beatriz Espejo. Y Beatriz Espejo era alumna muy cercana de don Julio Torri. Recuerdo que el día de la premiación acabamos hablando de Julio Torri, porque pues, yo soy de Coahuila y mi esposa Iliana Olmedo es coahuilense honoraria o por adopción, y estuvo recordando a Torri y nos contó justo que Torri invitaba a sus alumnas a ver para prestarles estos libros, y también tenía una gran colección, creo, de postales pornográficas, ¿no? Según nos contó la maestra Beatriz. Y no recuerdo exactamente si ella tenía la certeza o solo la sospecha, pero nos contaba que cuando iban a ver estas postales, la tía de Torri se enojaba mucho, o las tías, no sé si vivía con una o dos tías, pero les molestaba mucho que tuviera estas postales, y más aún que las anduviera prestando a los alumnos y a las alumnas. Entonces, que fueron ellas las que, una vez que muere Torri, lo primero que hacen es sacar todo. ¿Cómo me ven? Pues qué bueno que completas la anécdota. Bueno. ¿Qué más podemos decir de Torri? Realmente, hablar mucho sobre Torri es también ir en contra de cómo era él en sus escritos. De su espíritu. Exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. No, bueno, pues si les parece, yo despediría la transmisión. Les agradezco a los tres muchísimo que hayan participado con nosotros a nombre del Instituto de las Revoluciones de México, que hayan estado conversando con nosotros, que nos hayamos acercado tanto a Torri desde todos los ángulos, ¿no? Desde este Torri formador, del Torri que dejó escuela, del Torri pícaro, que no, a lo mejor no estábamos tan familiarizados con él como nos contó Armando en sus anécdotas, y del Torri que además de que dejó escuela, como también decía Vicente Alfonso, terminó de alguna manera incidiendo en la formación de instituciones que tienen que ver hoy con el mundo de los libros, de las letras y de todo eso. Entonces, pues no me queda más que agradecerles el reconocimiento que normalmente entregamos a nuestros invitados, se los haremos llegar de alguna manera en cuanto se recupere este momento de crisis sanitaria, pero Vicente Alfonso, Armando Lanmisno, el René Cisneros, les agradecemos mucho que desde donde están, siguiendo las reglas de sana distancia, se hayan podido conectar con nosotros y compartirle al público en general, a los lectores, la relevancia que tiene Torri en el mundo de las letras mexicanas. Al contrario, gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación y fue un placer conversar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias a todos ustedes, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.